de un texto para una guía de estudio, de una guía de lectura que ustedes preparaban. Eh, Eso eh, insumía mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos terminar con todos los temas antes de que ustedes comenzaran a buscar el texto, porque en el texto tenían, no sé si lo habrán hecho en inglés uno, pero vieron que tenían que buscar todos los temas que se habían desarrollado durante la cursada para poder desarrollarlos. Yo personalmente siempre les pedía que miráramos los textos que habían elegido para ayudarlos a que estuvieran seguros de que todo lo que necesitaban desarrollar estuviera ahí, que el texto correspondiera a los géneros que vimos, antes de que empezaran a trabajar, porque si no a veces lo que pasaba es que ustedes empezaban a trabajar y cuando lo entregaban resultaba que no correspondía y era un trabajo en vano. Entonces, todo eso nos llevaba bastante tiempo. Y primero, y nos quitaba días de práctica. Entonces, como este cuatrimestre, fue un cuatrimestre donde se perdieron muchas clases, en general no es para nosotros solos, el departamento de inglés decidió que se tome el examen de otra manera para tener más posibilidades de práctica, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir practicando los temas hasta el último día, que es el día anterior al parcial, que para ustedes sería el sábado 29. Entonces, si no, ya tendríamos que estar hoy mirando los textos y estarían entregando ustedes la próxima, el parcial, y ya tendríamos que haber visto todos los temas, ¿entienden? Entonces, bueno, por eso, que no me pasa a mí, solamente a mí, sino a los demás profesores también, se decidió esta opción. Eh, por lo cual, ustedes van a tener el examen el sábado 29 en el horario de la clase, de la misma manera que tuvieron en el primer parcial. Es decir, que va a ser un cuestionario que, bueno, y actividades similares a las que tuvieron en el primer parcial. O sea, esto va a ser el 29, luego del 29 tenemos, a ver, esperen que me fijo en el calendario. Nosotros, es así, hoy tenemos la clase 12. En la clase 12, a ver, vamos por parte. Hoy es la clase 12. Nosotros hoy vamos a corregir el texto que ustedes tenían que hacer de Montessori y de Binet, aunque sea alguna parte de ahí. Y si una parte queda sin corregir, yo la puedo subir al campus para que ustedes después la corrijan solos. Después les voy a explicar el último tema que queda, que yo en la clase 12, que ustedes todavía no la abrí, pero la voy a abrir cuando termina la clase, les digo que tienen que leerlo del cuadernillo, porque en el cuadernillo hay una explicación sobre este tema. Está en la página creo que 112 a 115. Hay una explicación, hay un montón de ejemplos, pero cuando hay mucha explicación, a mí siempre me queda la duda de que si es que no se perdieron entre toda la explicación. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy es tratar de concentrarme y focalizar y decirles qué es lo que yo voy a tomar de todo eso que ustedes van a leer. O sea, ¿dónde vamos a poner el foco? De ese tema que es el último tema que vamos a ver, que es la voz pasiva. Entonces, lo de hoy va a ser lo siguiente. Hacemos esta introducción de la voz pasiva, que después ustedes lo van a leer del cuadernillo, para decirles qué es lo que a mí me parece más importante. Vamos a corregir el texto de Montessori y luego, cuando yo abra la clase, no vamos a tener una actividad hoy para el presente, porque la actividad que vamos a tener sobre la voz pasiva, yo la voy a dejar
toda la semana, para que ustedes la hagan con tiempo, porque me interesa que primero lean todo el material, eh, y una vez que ya lo tienen todo leído, se pongan en prueba haciendo la ejercitación. Y si tienen alguna duda, me escriben. ¿Mm? Entonces, hoy vemos la voz pasiva, corregimos Montessori y abro esa actividad que tienen una semana para hacer. La clase próxima, que sería el sábado 22, que va a ser la clase 13, ustedes van a tener un trabajo práctico de repaso. O sea que solamente va a ser el trabajo práctico de repaso porque, esto ¿me escuchan bien? Porque nosotros ya vimos todos los temas. Entonces, yo les voy a dejar el trabajo, que no va a ser un cuestionario, va a ser una guía de un texto, y ese mismo día, esa misma clase 13, les voy a dejar las respuestas también, para que ustedes no tengan que esperar una semana para ver la respuesta cuando se cierre el cuestionario, por ejemplo, sino que ustedes hagan el ejercicio, corrijan cuando lo terminan, sin esperar que los demás lo terminen, y si tienen dudas, escríbanlas. ¿Entienden? Entonces, eso sería el sábado próximo. Y luego, el sábado, que quiere entrar, el sábado 29 tendríamos el examen parcial en la hora de la clase. Después de eso, tenemos déjeme ver, sábado 29. El 6 de julio sería la clase de recuperatorios. Porque el 13 de julio yo ya tengo que entregar todo, que sería el día, la semana que finaliza la cursada. Entonces, acá el 6 serían los recuperatorios. Recuerden que quienes hayan sacado el recuperatorio puede ser del primer parcial, del segundo o de ambos. Entonces, recuerden que el que tenga un 2 o un ausente a esos parciales, siempre y cuando ese ausente estén en condiciones de seguir la cursada, no que hayan quedado libres. Entonces, esas personas sí o sí tienen que hacer el recuperatorio, sí o sí, para poder regularizar la materia. No pueden hacer el integrador si no tienen regularizada la materia. Regularizada significa que tienen que tener un 4, de un 4 a un 6, 4, 5 o 6. Con eso ustedes tienen aprobada la cursada. Eso es regularizado, aprobada la cursada. No la materia, porque para la materia tienen que sacarse 7, 8, 9 o 10 para aprobar la materia, es decir, promocionar. Pero si tienen regularizada 4, 5 o 6, ahí sí pueden hacer el examen integrador. Quienes tienen un 2 o tienen un ausente no pueden hacer el examen integrador, porque el examen integrador es una vez que terminaron la cursada. Fíjense que es cuando terminaron las clases. Entonces, les digo, y quiero que quede claro esto, si bien todo esto está en el régimen académico, porque me pasó varias veces que no se presentan a hacer el recuperatorio y después de que ya pasó me dicen, no, yo no me presenté porque voy a hacer el integrador directamente. Y es que ya quedaron libres. Si no se presentan, quedan libres y tienen que recursar. Así que, obviamente, también hay una opción de la recuperación para la promoción. Es decir, que si alguien quiere recuperar para subir la nota y poder promocionar, también tiene la opción ese día, el 6, el sábado 6. Ahora, lo que vamos a hacer es que esas recuperaciones para promoción van a ser orales.
O sea, vamos a mirar, porque si no, no me dan los tiempos, porque yo necesito tener todo terminado urgente, para poder cerrar todo. El 13 ya tiene que estar todo cerrado, porque después nos apuran por el tema de que tienen que tener todo terminado para que estén preparados ya todo para la semana de las integradoras, ¿sí? Entonces, el oral va a consistir en vamos a tomar un texto que yo lo voy a compartir, se los voy a compartir y les voy a hacer preguntas sobre los temas que, que vimos, ¿no? Que hay que evaluar. Por ejemplo, no sé, yo les puedo preguntar si la definición, les puedo preguntar cómo saben que es una definición, cuáles son las partes, o los tiempos de verbo, que eso es específico de inglés 2, cómo se dan cuenta, si qué acción ocurrió primero, cómo se dan cuenta, eh, los referentes, a quién se refiere cada palabra, el tópico, los subtópicos, bueno, todo eso que fuimos viendo, lo vamos haciendo de manera oral para hacerlo más rápido. El que no quiere, ahora lo que sí tienen que recordar, y eso quiero que les quede clarísimo, que el recuperatorio invalida la nota anterior. Es decir, el que tiene un 2 hace un recuperatorio y saca un 7, el 7 le queda, invalida el 2. Pero eso ocurre siempre, no solo cuando a ustedes les conviene. Es decir, que si ustedes tienen, porque hay gente que después tiene un 4 en el primero, un 4 en el segundo y quiere promocionar y quiere hacer un recuperatorio para promocionar. Entonces, en ese caso, si ustedes tienen un 4, hacen un recuperatorio para promocionar y se sacan un 2, recursan la materia, porque el 2 eh, invalida el 4 que tenían. Es decir, que el recuperatorio invalida la nota anterior siempre, no cuando les conviene a ustedes. Entonces a mí me ponen en una locura de que yo digo, ¿estás seguro que querés? Una pregunta no sabe, dos preguntas no sabe, porque algunos vienen y se tiran un lazo. Entonces yo le digo, ¿vos estás segura que estudiaste? No vas a quedarte afuera, me pongo más nervioso yo que ustedes al final. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente. No, ya se lo dije varias veces y vuelvo. No se vuelvan locos con la promoción. El examen, el parcial 2 incluye todo lo que vimos. Todo. ¿Por qué? Porque estoy tomando lo último de este último cuatrimestre, que es lo específico de inglés 2, pero todo lo anterior también, porque aparece. Inglés no es una materia teórica, que por ahí lo que vieron en el primer cuatrimestre no se ve en el segundo, o lo que se vio para el primer parcial no se toma en el segundo. Todo vuelve a aparecer, todo se toma otra vez. Entonces, el parcial 2 es lo mismo, o sea, podría ser el mismo que el integrador y podría ser el mismo que el final. Es decir, que si ustedes aprobar no aprueban, o es decir, no promocionan, no tengan inconveniente, no tengan miedo de presentarse al integrador ni de presentarse al final, porque va a ser lo mismo que el segundo parcial. Con la diferencia que van a aprobar la materia con unas notas más bajas, ¿no? Porque para promocionar tienen que sacarse 7 o más. En cambio, para aprobar la materia tienen que sacarse un 4. Entonces, tranquilos en eso. Ahora, respecto eh, al integrador, no es obligatorio hacerlo, ustedes pueden elegir. Eh, la, la, la semana de integradores la decide la universidad, yo no la sé, no me acuerdo, tengo que mirar en el calendario académico, igual que ustedes pueden hacer, hoy mismo ya debe estar ahí. Entonces ustedes se fijan en el calendario académico y ahí va a decir en qué semana se toman los integradores, porque se toman en toda la materia la misma semana, ¿no? Después de que se cerraron las notas, después de que se cerró todo y a ustedes ya les quedó una nota de inglés, entonces ahí va a aparecer esta semana que determina la universidad,
para que todas las materias tomen en su horario de clase, es decir, que con los mismos compañeros y el mismo docente y en la misma aula virtual, el examen integral. Es decir, que a ustedes les va a aparecer acá como si fuese una extensión de la clase. ¿Entienden? Entonces, ahí tendrían que el que quiere hacer examen integral. Ahora, lo que pasa con el examen integrador, a diferencia del final, el integrador se aprueba con un 4. Eh, Ahora, la nota que les queda no va a ser lo que se sacan en el integrador, sino el promedio de lo que se sacaron en el integrador, promediado con lo que se sacaron en la cursada, es decir, con lo que les quedó en inglés. Entonces, si ustedes, supongamos, esto es difícil por ahí de prever, pero supongamos que ustedes tienen un 4 en inglés que les quedó 4 en la cursada. Termina la clase, quedó 4. Y ustedes supongamos que estudiaron un montón o ya se dieron cuenta cómo es la cosa y están seguros que su final va a ser, su integrador va a ser como para un 10. Bueno, ahí si ustedes lo que quieren es sacarse una nota alta, no opten por el integrador, porque si ustedes tienen un 4 en el primero, en inglés, y si sacan un 10 en el integrador, yo les tengo que poner un 7 en la materia. Es decir, que la nota del integrador les va a bajar. Después se enojan y me empiezan a escribir, y yo me saqué y usted me puso. No lo voy a responder, porque, a ver, eso ya lo estoy diciendo y está en el régimen académico y es así. No lo hago yo. Directamente, cuando yo pongo la nota, el sistema directamente la promedia con lo que ustedes tenían y les queda lo que queda. Entonces, lo que quiero decirles es, si ustedes, a veces ese promedio con la nota de la cursada ayuda y les sube un poquito, pero a veces le baja, porque si en el examen integrador le fue re bien y en el parcial, la nota de la cursada no bien, con 4, supongamos, se lo baja, le baja la nota. Ahora, si ustedes están seguros de eso, no sé cómo podrían estar seguros, pero supongamos que sí, entonces no les conviene ir al integrador, les conviene ir al final. Porque en el final, estoy diciéndoles por si ustedes están haciendo cuentas con las notas, ¿no? Con la nota que les queda, por el promedio y por todo eso. Entonces, si es así, les conviene ir al final. Porque en el final les va a quedar la nota que se saca. Sacan un 10, le queda 10. Sacan un 9, le queda 9. Ahora, si ustedes hacen el integrador, sacan un 10, seguro va a bajar la nota porque en inglés no tuvieron 10, si no hubieran promocionado. Es decir, que como máxima nota tuvieron un 6. ¿Me entienden? Entonces le va a quedar un 8 si sacan un 10. Eso lo puede manejar usted. Respecto a la dificultad, no hay diferencia en dificultad del examen. ¿Mm? Son los tres, abarcan todas las cosas, todo lo que se vio. Alguien me preguntaba de las notas. Para la promoción, ustedes tienen que tener, eh, como en cualquier otra materia, una suma entre el primero y el segundo parcial que dé 14 o más. Es decir, si se les llega a dar, por ejemplo, 13,5, es decir, tienen un 6 y un 7, eso no es promoción. Directamente el sistema les va a decir que le queda 7 porque vieron que se sube, pero que no promociona. El sistema directamente lo deja así. Va a decir 7 sin promoción. Entonces, ustedes tienen que sacarse como como mínimo 14. 14 con la suma de las dos, 7 y 7. También puede ser que tengan esa suma de 14, pero lo que tienen que tener en cuenta es que ninguna de las dos notas tiene que ser menor a 6. Alguien me estaba escribiendo ahí que creo que tenía un 5. Es decir, si ustedes tienen un 6 y un 8, está bien, promocionan porque les da 7. Y ninguna de las dos es menor de 6. Pero si ustedes tienen un 10 y un 4, no promocionan aunque les dé 14.
porque el 4 es menor de 6. Lo mismo con un 9 y un 5. ¿Mm? Entonces, tienen que recordar que el mínimo para la promoción de nota de cada uno de los parciales es 6. Siempre y cuando tienen que dar 14, ¿no? Es decir, que 6, 8, eso es lo mínimo que pueden tener. Si no, 6, 7 ya no es promoción, y después si no, 7, 7, bueno, 7 o más, o cualquier otra combinación que no baje de 6 en uno de ellos. No sé si quedó claro o tienen alguna pregunta sobre esto con respecto a Está bien, al enterador. igual eso yo ya lo sabía. No, no, esto no es nuevo. Lo que pasa es que yo lo repito porque veo que después tienen dudas o algunos, ya les digo, no se presentan al recuperatorio, pierden la materia. Entonces, por eso, bueno, lo recalco y lo repito miles de veces. Así que, pero si ustedes ya lo tienen claro, buenísimo. Ya está. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer de acá en más. Ahora, eh, por ahí me parece mejor, más que corregir el texto de Montessori, que de última, si no llegamos a tiempo, yo puedo dejarlo en el aula para que ustedes lo miren solos, es mirar el tema de la voz pasiva, que es el último tema, y que a mí me gustaría hacer alguna introducción y que después ustedes lo lean del cuadernillo. ¿Eh? ¿Les parece? Entonces, voy a compartir eh, una pantalla. En realidad, lo que voy a compartir no es nada que no esté en el cuadernillo. Ya lo ven, ¿no? ¿Lo ven? Sí, 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 profe. Se ve, Bueno, profe. Sí, entonces, yo acá nosotros vamos a ver, no sé si ustedes recuerdan qué es la voz pasiva, si lo vieron alguna vez en la escuela en español, ¿eh? También existe, no es algo que se inventan. Pero bueno, vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es explicarles qué es lo que me interesa a mí de este tema y cómo lo voy a tomar. Una vez que terminemos con esto, ustedes van a tener entonces y corrijamos lo de Montessori, voy a abrir la clase y recuerden que tienen un trabajo práctico que es un cuestionario sobre la voz pasiva. Háganlo después de leer todo el texto, toda la explicación de la voz pasiva. Así chequean que estén seguros de que lo entienden y si no entienden algo, me consultan, me escriben. ¿Eh? Así que no lo hagan sin haber leído primero la explicación. Bueno, si hay una voz pasiva, es porque también hay una voz activa. ¿Mm? Nosotros, hasta ahora, todo lo que vinimos viendo y todas las oraciones que estuvimos manejando o analizando, porque aparecían en los textos oraciones con voz pasiva, pero nosotros no nos focalizamos ahí porque todavía no lo habíamos visto. La mayoría eran voz pasiva, activa, ¿m? Las que analizamos. Eh, mire, miremos esta oración que yo escribí acá. Christopher Columbus es bastante transparente, así que se van a dar cuenta de lo que significa. Christopher Columbus discovered America. Si nosotros miramos, ven que yo ahí lo separé con distintos colores, las partes que tiene la oración. Recuerden que siempre teníamos el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto es el que está en verde, Christopher Columbus, el verbo es discovered y America es el complemento. Entonces, ¿en qué tiempo les parece que está ese verbo? Es decir, que el que está en amarillo. ¿Qué tipo de acción, mejor dicho, no en qué tiempo, sino qué tipo de acción está expresando este discovered? Está en pasado. Está en pasado, muy bien. Pero nosotros habíamos visto tres tipos de pasado, ¿se acuerdan el otro día? Sí. Bueno, habíamos visto uno que era el pasado terminado en el pasado, o sea, como el pasado pisado, ya fue. Uno que era anterior a otro pasado, que se acuerdan que cuando yo les decía,
cuando yo llegué al cine, llegué, era pasado pisado, fue, la película ya había empezado, ese había empezado, era el pasado anterior a otra acción pasada, y también vimos un pasado que estaba en progreso en un momento determinado del pasado, que el ejemplo era, ¿se acuerdan cuando yo les dije, cuando vos me llamaste, acción pasada terminada en el pasado, yo estaba estudiando? Y esa era una acción pasada que estaba en progreso, en un determinado momento del pasado que era cuando vos me llamaste. ¿Se acuerdan? Bueno, de esas tres, ¿cuál es esta? Y la primera, porque es una acción que pasó y ya terminó. Pasó, ya está. Pasó ya. Entonces, Colón descubrió América, ya fue, pasado pisado. Entonces, si nosotros miramos el sujeto, que acá sería Christopher Columbus, nos damos cuenta que acá, en esta oración, este sujeto es el que hizo la acción que expresa el verbo de descubrir. Colón fue el que descubrió. Acá dice descubrió, ¿no? Pero fue Colón el que descubrió. El sujeto de la oración es el que hizo la acción que describe el verbo. Es decir, que el sujeto de la oración es activo. ¿Qué quiero decir con eso? Que hizo la acción. Entonces, si el sujeto es activo, esta es una oración en voz activa. Entonces, ¿qué es una oración en voz activa? Es una oración en la que el sujeto de la oración es el que hizo la acción que expresa el verbo. Yo digo acá, Christopher Columbus discovered America. El verbo está mostrando la acción que es descubrió. ¿Quién lo hizo? El sujeto. Entonces, esto es voz activa. Pero esta oración podría parecer, por ejemplo, si yo estoy leyendo, supongamos, una biografía de Colón. Entonces yo digo, bueno, Colón era un navegante, qué sé yo, papá, él descubrió América, o Colón descubrió América. Pero ahora supongamos que estuviéramos hablando de América, que yo estuviera buscando información sobre América, lo busco en una enciclopedia. Entonces me va a decir, América es un continente que está ubicado, ¿Les parece que diría punto Cristóbal Colón la descubrió? ¿O no? No, ya fue descubierta por Colón. Fue descubierta. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de América, no estoy hablando de Colón. Entonces sigo hablando de América. Entonces, en esa situación, la oración sería América was discovered by Christopher Columbus. En inglés sería así. America was discovered by Christopher Columbus. Si lo miramos, vamos a ver que otra vez tenemos las tres partes de la oración. El sujeto que está en verde, igual que acá. El verbo en amarillo y el complemento en gris. Ahora, si miramos el verbo, vemos que ya no es una palabrita sola, son dos, ya es una frase verbal, que está formada por una parte que tiene el verbo be y otra que es un participio pasado. Eso lo vamos a ver después cuando veamos la forma. Entonces, ahora, si miramos esto y miramos América, a ustedes fíjense, ¿qué les parece que este sujeto es el que hizo la acción o no? Porque América no descubrió nada. ¿Entienden? Acá el que descubrió fue Colón. Claro, dice, ¿dónde Entonces, descubrió? entonces, América no es un sujeto activo como Colón, que era el que hizo la acción. Es un sujeto pasivo, porque no hizo nada. Entonces, cuando hay una oración que tiene un sujeto pasivo, esa oración está en voz pasiva. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que yo en esta oración no estoy diciendo quién hizo la acción. No, sí lo dije, está acá, pero lo puse atrás de by, que en español quiere decir por. Entonces, acá esto lo traduciríamos como América fue descubierta por Cristóbal Colón. Entonces, ¿qué es la voz pasiva? Es una oración en la que el sujeto de esa oración no es el que hizo la acción, es que expresa el verbo. Es decir, América no descubrió nada. No dice quién hizo la acción. Perdóname. ¿Podría repetir de nuevo, por favor? Sí, la voz pasiva es una oración está en voz pasiva cuando el sujeto de la oración no es el que hizo la acción que expresa el verbo. Porque América no descubrió nada. ¿Entienden? En cambio acá sí, que Colón descubrió. Este sujeto es activo, mientras este sujeto es pasivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiere decir que en la voz pasiva yo no puedo decir quién hizo la acción? Sí, lo puedo decir, pero lo tengo que poner atrás de by. Igual que en españoles. Yo diría, América fue descubierta. Si lo termino ahí, no estoy diciendo quién lo hizo. Pero si es importante decirlo, diría por Colón. Entonces, acá no siempre en la voz pasiva se dice quién fue el que hizo la acción. A veces no se dice porque no se sabe, o porque no se quiere decir, o porque no es importante, o a propósito no lo quiero decir. Miren, supongamos una situación, que yo diga, a ver, fíjense si yo digo, vamos a ver este ejemplo que está acá. Yo digo, the communication was interrupted. ¿Cómo traducirían esta oración? La comunicación fue interrumpida. Muy bien. ¿Esto es voz pasiva? ¿Les parece o no? No. A ver. Tienen que fijarse No, porque si el sujeto está primero. Ah, el sujeto no. siempre está primero. ¿Ven que Sí, es siempre voz está pasiva. bueno verde? Pero es lo verde, Sí, ¿ven? pero En todas. el sujeto no es el que comete la acción. Claro, y la Exacto, comunicación está claro, haciendo la acción. claro. ¿Quién interrumpió la comunicación acá? No especifica. Alguien que no se Claro, dice. no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no dice bye. ¿Ven que no dice bye? Pero la estructura es igual, ¿ven? Tengo una forma del verbo be y otro verbo. Entonces, esto también es voz pasiva. La diferencia es que acá yo no estoy diciendo quién hizo la acción. Entonces, ahora vamos a ir a ver cómo se forma, pero yo lo que les digo es lo siguiente. Para mí, y lo que yo voy a preguntar es quién hizo la acción. Nada más. Entonces, yo voy a mezclar. Les puedo dar una acción, ustedes tienen que reconocer cuál es la voz pasiva, porque yo les puedo dar una oración así. Por supuesto, no me preguntan quién descubrió Colón, pues ya lo saben sin que lo miren, ¿no? Pero bueno, otra acción, otra. Entonces, ustedes se dan cuenta. Si es una acción activa, el sujeto es el que hizo la acción. Si es una voz pasiva, el sujeto no hizo nada. América no descubrió nada y la comunicación no interrumpió nada. Ya lo saben. Ahora yo pregunto, ¿quién lo hizo? Bueno, si es pasiva van a tener que buscar si dice bye. Si dice bye, el que lo hizo es el que está atrás. Acá me contestarían Colón. En este caso, si no dice bye, me van a responder no se menciona. Como me dijeron recién, no sabemos, no se dice. En los textos muchas veces aparece esto y uno se imagina por el contexto quién fue el que hizo la acción. Pero yo no les pregunto eso, no les pregunto que ustedes imaginen por el contexto, sino que me lo digan lo que dice el fragmento. Entonces ahí me van a responder no se menciona.
en este fragmento o en esta oración. ¿Ok? Entonces, la estructura, para que sea voz pasiva, la estructura es, tiene el sujeto, ven como acá, voy a subir para que lo vean mejor. Tiene el sujeto, ve que lo que está el verde, esto no, porque estas dos. Sujeto, el verbo be conjugado, acá está en pasado, was y was, y un participio pasado del verbo principal. Algunos de estos participios pasados terminan con ed, ¿ven? Y estos participios pasados eran los que los hacíamos terminar cuando lo pasábamos a español con had oído. ¿Mm? Y Profe, otros, sí, pero ahí en donde dice America was discovered by Christopher Columbus, discovered no sería descubierto, fue descubierto. claro, porque lo que pasa acá es que yo pongo, les digo que es con had oído, salvo en los casos en que en español el verbo sea irregular, como descubrir. No se dice descubrido, se dice descubierto. Pero ustedes, yo les doy esto para ayudarlos a que se orienten y después ustedes se ponen, dicen, bueno, le agrego el ido. Descubrido no se dice, bueno, se arreglan y ponen descubierto. Pero si no, si fuera vender, vendido, comprar, comprado, salir, salido, ¿entendés? La mayoría, ir, ido. La mayoría terminan con had oído, salvo los irregulares en español. ¿Mm? Chicos, falta un minuto, lo voy a cortar y retomamos, porque me falta explicar bien esta parte. ¿Les parece? Antes de que se nos corte. ¿Corto y retomamos? Dale, Bueno, dale, profe. Ok. bueno, profe. Somos 25. ¿Hasta ahora van entendiendo o están absolutamente perdidos? Bueno, Sí, No, sí, sí, profe. bueno, igual todo entendemos esto bien. está en el cuadernillo, pero por ahí está explicado de otra manera. Yo les estoy diciendo, ustedes lean, porque por ahí van a tener eh, ejemplos de todos los tiempos de verbo. A mí no me importa que sepan los nombres de los tiempos de verbo, sigo con eso, pero lo que quiero decirles es que van a encontrar un montón de ejemplos más, entonces eso lo pueden mirar de ahí. Pero yo lo que voy a preguntar, lo que me interesa es que ustedes reconozcan cuándo es, ¿cuánto dije que éramos? ¿20 cuánto? ¿23? Ya me olvidé. 25. 25. Ah, 25. Bueno, falta un poquito. Bueno, no importa, voy compartiendo, ahí voy compartiendo, faltan algunos. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes reconozcan cuándo es voz pasiva, por eso lo hacen a través de reconocer la estructura y después quién hizo la acción. Es decir, que una vez que ustedes se dan cuenta que es voz pasiva, para saber quién hizo la acción tienen que buscar que diga bye. Y el que hizo la acción es el que está atrás de bye. Si no dice bye, me contestan que no se menciona. Y esa era la respuesta. Nada más. Nada más. No sé qué es lo que hay en el cuadernillo, pero eso de que por ahí lo vieron en la escuela, de pasar de activa a pasiva, todas esas cosas que el objeto directo pasa, ¿para qué si eso no lo hacemos nunca? No tiene ningún sentido, para nada. Así que solo eso voy a preguntar. Bueno, ya faltan poquitos, así que voy a compartir. Ahí estamos. Ya lo ven, ¿no? ¿Lo ven?
Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos acá, estábamos mirando cómo se formaba. Entonces dijimos que se forma siempre con un sujeto que no es el que hace la acción. Recuerden eso. El verbo biconjugado, que puede estar en was, were, had been, en cualquier tiempo. Eso lo miran en los ejemplos del libro. Y luego el participio pasado del verbo principal. El participio pasado es el que generalmente termina con had oído, pero como yo recién le decía a uno de los compañeros, a veces cuando en español el verbo es irregular, lo van a tener que cambiar, no van a decir escribido o descubrido, como en este caso. Entonces, en ese caso, lo cambian. Se dan cuenta, no van a decir escribido. Dicen ahí lo cambian por escrito. Pero para tener una idea, ustedes agréguenle el lado oído, en principio. Bueno, y después de eso, una cosa, este participio pasado puede estar formado con una ed, como en estos casos, ven que termina en ed y acá termina en ed, pero también puede haber un verbo que no tenga ninguna ed ni nada. Entonces ustedes ahí, por ejemplo, esperen que lo voy a subir un poquitito. Entonces, yo digo, bueno, me sale soul, lo busco en el diccionario. Y en el diccionario me va a decir pp de cel. Ven que yo acá puse pp de x. Este x es el verbo que corresponda. ¿Qué es pp? Participio pasado. Y acá, o sea que me va a decir so, participio pasado de cel. ¿Qué hago? Busco cel. Cel me va a decir vender. Entonces, como cel es vender, y esto es el pp de cel, lo que hago es hacerlo terminar en ad oído. Y voy a decir vendido, o vendida, o vendidos, o vendidas. ¿Me entienden? ¿O están perdidos? Sí, se entiende. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, bien. Después de esto, van a tener by y el agente. Es decir, el agente es el que hizo la acción. Esto ven que yo lo puse entre paréntesis porque a veces va y a veces no va. ¿Se acuerdan que acá no lo pusimos? Porque por ahí yo lo que quiero decir es que fue interrumpida y no digo quién lo hizo. ¿Entienden? Entonces, muchas veces, cuando no se dice, la traducción literal, es decir, de palabra por palabra, suena rara. Y ahí la vamos a tener que cambiar. Yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos, imagínense que yo digo, estábamos haciendo el examen y de repente la luz fue cortada. ¿Dirían eso ustedes? ¿No suena raro? No, sí, ¿Qué? estábamos haciendo el examen y se cortó la luz. Se cortó la luz. O imagínense que hay una casa y que diga, esta casa es alquilada. O esta casa es vendida. No, se vende, se alquila. Diríamos, perritos son regalados. O se regalan perritos. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa con todas esas oraciones? Esas oraciones son en inglés en voz pasiva que no tienen by, porque no estoy diciendo quién la regala, quién interrumpió la conversación, quién cortó la luz. ¿Qué voy a decir? La luz fue cortada por Edenor y no sé si fue Edenor, qué sé yo, por ahí se cortó por otro, no importa. O sea, pues yo lo que estoy contando es lo que pasó y a veces no sé quién fue. Entonces ahí no le diría ese by. A veces, cuando no está by, la traducción pasa con un C pasivo. En español, porque español es re difícil. No, en inglés va a estar igual. Solamente le falta by. Pero en español va a haber casos en que queda mal, entonces no lo vamos a poder decir igual. No puedo decir la luz fue cortada. Sí puedo, pero queda mal. No lo usamos. No, pues no voy a decir pan es vendido. No, digo se vende pan. Entonces, cuando queda así, lo cambian con el C para que quede bien. ¿Ok? Entonces, miremos acá.
¿Ven? Esto es lo del C. Acá los chicos de la clase anterior me preguntaban y bueno, pusimos distintos ejemplos. Y yo les mostré primero esto. Ahora vamos a mirar así para que ustedes tengan la oportunidad de darse cuenta antes de tenerlo ya todo hecho. Supongamos yo tengo esto. John invited Bob to the party. Esto, si miramos, el verbo es invite. Y si yo pienso quién hizo la acción, ¿quién hizo la acción? ¿Quién invitó? John invitó John a Bob a la fiesta. fue a la fiesta. Entonces, cuando el sujeto de la oración es el que hace la acción, es activo, porque fue el que hizo la acción. Entonces, esta oración está en voz activa. Yo les pregunto, ¿quién invitó? Me dicen John. Van a buscar el sujeto de la oración, porque se dieron cuenta que esto es activo. ¿Me entienden? Aparte, no tiene la estructura. Esto ven que no tiene un solo verbo, tiene el verbo con la ed. No tiene esto, que es la estructura de la voz pasiva. Entonces, pero también puedo tener esta otra. John was invited to the party. Vamos a mirar esta. Si miramos la estructura, ven que tiene una forma de was, del verbo be, perdón, y un participio. O sea que esto equivale a esto. Was invited. Entonces, to the party. John invitó a alguien acá o no? No, No. No, fue invitado. ¿Quién lo invitó? él fue invitado, John fue invitado a la Está fiesta. bien, pero yo pregunto, ¿quién lo invitó? No dice, no No se menciona. sabe, no dice. No Es lo voz dice. pasiva. Exactamente. Es voz pasiva, pero no porque no dice quién lo hizo. Es voz pasiva porque John, porque está esta forma, el verbo está formado con la fórmula de voz pasiva y aparte el sujeto, que es John, no invitó a nadie. ¿Entienden? Alguien lo invitó. Ahora, si yo por eso es voz pasiva, porque John, el sujeto es pasivo, no hizo nada, solo recibió la invitación. Entonces, yo en este caso pregunto, ¿quién hizo la acción expresada por el verbo? Me tienen que responder, no se sabe. ¿Por qué? Porque acá no lo dice, no estaba ahí. Por eso la respuesta es, no se sabe quién realizó la acción. No se menciona. Por eso cuando yo les pregunté quién lo invitó, ustedes me dijeron no sabemos, porque no lo dice. Pero podría decir esta última versión. John was invited to the party by the president of the club. Ahí sí Entonces, dice. acá dice Por el quién fue. presidente. Acá dice. Acá esta estructura también es la misma, tiene una forma del verbo be, tiene un participio pasado, entonces ya sabemos que este John es pasivo, no hizo nada. Nada, no invitó a nada. Acá sí invitó, porque esta estructura no es de voz pasiva. Por eso me doy cuenta. Por más que ¿Entienden? mencione quién lo invitó, El que invitó a John acá. Me doy cuenta porque esta estructura no es de voz pasiva. Cuando no es voz pasiva es activa. Y cuando es activa, el sujeto es activo. Activo quiere decir que es el que hizo la acción. Pero acá dice was adelante de invited. Entonces ya nos fuimos a la estructura de la voz pasiva que es esta. Tienen que reconocer la estructura. ¿Mm? Y entonces una vez que reconocen la estructura, se van a dar cuenta que este sujeto que está delante de la estructura de la voz pasiva es pasivo, no hizo la acción. Entonces cuando yo pregunto quién la hizo, ustedes buscan by. Si está by, me van a contestar lo que está atrás. En este caso yo pregunto, ¿quién invitó a John a la fiesta? El presidente del club. ¿Entienden? Entonces, yo puedo decir, entonces puedo poner que el que realizó la acción destacada, expresada por el texto es John, el presidente, o la fiesta. Bueno, ustedes me tienen que decir el presidente.
porque está después de by. Si yo pregunto lo mismo acá, me van a decir que no se sabe quién lo invitó porque no está mencionado. ¿Mm? ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, entonces, esto sería todo lo que yo voy a preguntar en la parte del parcial que hable de la voz pasiva. No es todo el parcial de la voz pasiva, ¿no? Así Profe, que, sí. con el último ejemplo que usted dio, ¿por qué es pasiva? ¿Me puede explicar? Porque no entendí esa parte. ¿Cuál? La última, ¿Cuál? sí, porque tiene ¿Esta? be. No, es pasiva porque tiene esta forma, porque vos tenés que fijarte cómo está formado, que tiene que seguir esta fórmula. Acá, estas dos, espera, vamos a poner acá para que las vean juntas. Estas dos, fíjense que tienen sujeto, que sería este. Lo mismo acá, sujeto. Después tiene una forma del verbo be conjugada, was. Lo mismo acá, was. Un participio pasado terminado en ed, acá terminado en ed. Invited, invited. Y un complemento. Algunos tiene by y otros no. Este lo tiene, que es todo esto, y el otro no. Sigue la fórmula, por eso sé que estas dos son voz pasiva. ¿Entendés, Perfecto, Esmelda? profe. Ahora, Sí, perfecto, gracias. yo ya me doy cuenta que es voz pasiva, entonces para saber quién lo hizo, ya sé que John no hizo nada. Porque si es voz pasiva, el sujeto es pasivo. Eso significa que es pasivo. Ahí se quedó y no hizo nada. Entonces, para darme cuenta quién lo hizo, voy a fijarme si tiene by. Si tiene by, el que lo hizo es lo que está después. Si no tiene by, no sé quién lo hizo. Contestan esto, no se menciona. ¿Entienden? En cambio, si yo traigo Profe. esta, espérame un segundito. Si yo Sí, traigo esta acá, la vamos a poner cerquita de la fórmula para que ustedes vean. Fíjense que acá, esto tengo, el sujeto. Eso está bien, sujeto. Pero ven que el verbo está con ed, que podría ser este, pero no tiene una forma del verbo be acá. ¿Ven? Entonces esto no es voz pasiva. Para ser voz pasiva, el verbo tiene que ser así. Es una frase verbal. Tiene que estar formado por lo menos por dos. Por una forma del verbo be y el participio pasado. Esto no tiene la estructura de la voz pasiva. Ya me doy cuenta que no lo es. Si no es voz pasiva, es activa. Ya está. Y ya sé que este es el que hizo esta acción. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, ¿alguien me quería Sí. preguntar algo? Sí, profe, yo te quiero hacer una consulta. La fórmula esta que vos estás poniendo acá, ¿no? El sujeto, el verbo conjugado, was, were, bueno, esa fórmula, ¿es para ambas, tanto para el activo y el pasivo, o es solo el pasivo? No, esto es pasivo. Eso es pasivo, por eso. Pasivo. Eso Todo solo es para voz la pasiva. fórmula del pasivo. Claro. Listo, perfecto. La activa, Claro, esa era mi confusión. la activa son las que ya vimos cuando vimos los pasados, ¿viste? Sí, ¿Te acordás sí, que sí. poníamos el sujeto, el verbo con la ed? Esto es para pasiva, Listo, no para activa. perfecto. Independientemente Listo, profe. Adelante. que tenga by o no. Listo, perfecto. Bueno, Gracias, sí, profe. esto, chicos, lo voy a sacar de acá. Pero, porque por ahí se lo confunden, ¿no? Lo saqué, lo borré, no, está bien. Esto está en el cuadernillo. Ahora, si ustedes quieren sacar una foto, hacer una impresión, copiarlo, bueno, lo copian. Igual está en el cuadernillo. Yo solamente les estoy diciendo, por ahí no está igual, pero les estoy diciendo a donde yo voy a apuntar. Todo el resto que vean el cuadernillo que diga otra cosa, no presten atención, pues eso, nada más lo que yo voy a pedir. Bueno,
Si esto ya está, entonces pasamos a corregir lo que hicimos de Montessori. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿lo vieron? ¿Pudieron hacer el de Montessori? ¿Alguien lo pudo hacer? Un poquito profe. sí. Bueno, entonces, miren, vamos a mirar algunas partes, no todo, pero porque si no, no terminamos nunca. Pero esta parte era más compleja y larga, ¿ven? Pero no se preocupen porque en el examen no va a estar así tan largo, ¿eh? Bueno, y el texto este era medio complejo porque principalmente no tenía subtítulos, ¿vieron? Entonces, yo... Perdón, Sí, quiero hacer una pregunta. Es un sí. poco atrasada porque estamos en inglés 2, pero a mí me cuesta muchísimo y más que nada me costó en este trabajo el tema del tópico. Así, ahora lo vemos, ahora lo Siempre vemos. me confundo. Sí, ahora lo vemos, Cristina, eso lo iba a decir. Lo que les decía es que este texto tiene, o mejor dicho, no tiene subtítulos, ¿ven? Es todo así, entero así. Entonces, cuando no hay subtítulos, es más complejo. Ahí lo voy a bajar porque sí lo tengo todo separado. Cuando no hay subtítulos, es más complejo porque van para, como yo siempre les pregunto los temas que aborda, siempre les voy a preguntar, porque con eso los ayudo a darse cuenta dónde está la información cuando se hagan las preguntas. Eh, Cuando no tienen subtítulos van a tener que leer las oraciones tópico, van a tener que leer las primeras partes de cada oración. Imagínense que tardan un año. O sea que es difícil, es peor. Yo no voy a hacer eso para el parcial, así que tranquilos porque voy a poner uno que tenga subtítulos para que ustedes puedan encontrarlo más fácilmente, los distintos temas. Ahora, lo que pregunta Cristina es fundamental porque recuerden que, no me acuerdo, no sé cómo lo habrán visto en inglés 1, pero por supuesto que para ver el tópico nosotros tenemos que concentrarnos no solamente en el título, sino en todo el paratexto, pero el título es re importante. Entonces, cuando uno empieza a mirar un texto, lo primero que tiene que tener claro es qué significa el título, ¿no? Ahora, eso no significa que la traducción del título sea el tópico. Si ustedes hacen la traducción de esto, esto quedaría como lo que Alfred Binet y María Montessori pueden enseñarnos sobre la inteligencia. Pero eso no lo pueden poner así como tópico. Porque yo, si ustedes pusieran eso, yo les pondría, no se pide traducción del título. Porque no es que ustedes me tienen que leer el título y decirme, bueno, a ver, ¿de qué va a hablar esto que tiene este título? Que el autor puso este título para llamar la atención del lector. Es toda una oración, ¿ven? Y los tópicos se enuncian con frases, lo más cortas que puedan, no con oraciones. Tampoco es, y bueno, y es sobre, el tema trata sobre lo que no, un resumen no, es una frase nada más. Por eso yo en esta, no sé si llegaron a verlo, lo que puse como respuesta fue contribuciones, o puede ser aportes, puede ser enseñanzas, contribuciones de Alfred Binet y María Montessori a nuestro conocimiento de la inteligencia. O podríamos decir contribuciones o aportes de Montessori y Binet sobre la inteligencia. Ya está. Eso nos dice que de eso va a hablar. Ahora, eso decir, ¿qué nos puede enseñar? No, no. Me está diciendo que, si me dice que nos puede enseñar sobre Binet y Montessori sobre la inteligencia, ¿de qué va a hablar el texto? Y va a hablar sobre distintas cosas que ellos piensan sobre la inteligencia, ¿no? Profe, una consultita sobre el segundo parcial y bueno,
viendo que era un montón, a mí me costó hacerlo. ¿Esto va a estar publicado y nosotros lo vamos a hacer con una fecha de entrega o es con el contador, con el cronómetro? ¿Qué cosa? El parcial, el segundo No, parcial. el parcial va a ser como el primero, un cuestionario. Yo pensé que este era un modelo de parcial, no sé, no me No, pasó. esto es una guía que en su momento fue un parcial. Es una guía para que ustedes practiquen. Listo. Tanto esta, que es un relato histórico, como el que voy a dejar la clase 13, que sería el sábado 22, que es una biografía. Esas dos son para practicar. Son textos así para que ustedes busquen y escriban. Pero el examen va a ser con un cuestionario de la misma modalidad que tuvimos el primer parcial. ¿Mm? Bueno, Y listo, tiene las gracias. 2 horas de la clase. La duración es las 2 horas que tenemos de clase. Empieza a Ujú. las 11, cierra a la 1. Bueno, entonces, Profe, Cristina, discúlpame, Elsa, ya te Sí. escucho. Cristina, ¿comprendiste lo que te decía del tópico? Sí, profe, sí. De hecho Bueno, puse el título yo directamente, o sea, lo claro, había hecho. claro. No, ustedes traten de no poner título. A veces los títulos son preguntas, por ejemplo, y te dice, qué sé yo, ¿qué es el asma? Supongamos. ¿Y qué voy a decir? ¿De qué es el texto? ¿Qué es el asma? No, es el asma. Es el asma. O sea, porque ahí hay como una pregunta retórica. Muchas veces se utilizan preguntas retóricas. Esas preguntas retóricas son las que tienen formato de pregunta, pero pues el autor lo que hace con eso es involucrar al lector. Te hace la pregunta, pero en realidad no es una pregunta, porque por eso se llama pregunta retórica. También se hace cuando uno da una charla, por ejemplo, un orador, y el orador puede hablar con ustedes y decirles, qué sé yo, supongamos que estuviera hablando de la universidad, y diría, ¿saben ustedes cuántos estudiantes hay en la UNAUR? Y no espera que cada uno diga, no, yo no sé, no, a mí me parece que hay tantos. No espera, larga la pregunta y después dice, hay tantos. ¿Pero por qué hace eso? Porque esa pregunta, el momento, el instante en que la hizo, la audiencia pensó, parece que no, pero pensó. ¿Cuántos habrá? O sea, parece que no, pero uno en el momento se enfoca en ese tema, en esa pregunta que está haciendo acá el que escribe, el autor, y o el orador cuando se habla. Entonces, lo hace para llamar la atención, nada más, pero la responde él. Entonces, eso es una estrategia. Entonces, cuando ustedes me dicen cuál es el tópico, no pueden poner esa estrategia, porque ustedes no me tienen que llamar la atención, me tienen que decir de qué es. Entonces, si dice, ¿qué es el asma? ¿Cuál es el tópico? El asma. Ya está, nada de qué es. ¿Mm? Y acá también está haciendo eso, aunque no es una pregunta, porque dice lo que nos puede enseñar sobre lo que nos puede enseñar, los que Binet y Montessori nos puede enseñar bueno, nos puede enseñar. Todo eso es para llamar la atención. Ustedes ahí dicen, bueno, ¿qué es lo que va a decir acá? Y nos va a enseñar, ¿cómo va a ser? Y van a poner distintas cosas o aportes sobre lo que ellos piensan sobre la inteligencia. Entonces, con eso está bien. Sí, no sé quién más. Elsa, me querías preguntar algo. Sí, profe, yo puse como tópico formas de desarrollar el intelecto humano, ¿está bien? Y lo que pasa es que si vos decís forma de desarrollar, suponete que yo te dijera, para la próxima, traigan textos sobre cómo desarrollar el intelecto humano. ¿Estás segura que alguien traería algo de Binet y Montessori? No. No, porque es muy Sí, amplio eso. Podríamos decir cualquier cosa, ¿entendés? Podríamos sí. encontrar cualquier cosa. Ustedes cuando tienen que decir el tópico tienen que ser claros y específicos a lo que se va a tratar ahí. Entonces, Ujú. si dice lo que Alfred Binet y Montessori nos pueden enseñar sobre la inteligencia, el texto va a hablar de Alfred Binet y Montessori y lo que saben de la inteligencia.
Ujú. que nos Sí, enseñe o que no nos enseñe o que qué sé yo, porque por ahí nosotros no aprendemos nada. O sea, o no nos interesa, pero el texto va a hablar sobre las ideas que tienen Montessori y Binet sobre la inteligencia. ujú. Eso. Está bien. Tiene que ser Gracias. muy claro y muy específico. Si no, es demasiado amplio y puede traer otras cosas que no son esas, como este caso que vos decís. Si, por ahí nadie, todos podríamos traer información sobre lo que vos estás diciendo y nadie hablar de Binet y Montessori. Así que entonces no sería este el tópico. ¿Entienden? Sí, Bueno, sí, profe. respecto a la fuente, eh, recuerden que tienen que poner tanto que es una página web como el nombre de la página web. En este caso, que es Scientific America, pueden dejarla en inglés, porque es un nombre. Los nombres no hace falta en que lo traduzcan, porque a veces queda horrible y pierden tiempo haciendo todo eso para nada, porque como es un nombre, hay que mantenerlo el nombre. Sí, decime, Camila. Profe, estaba viendo que no está género y acá en Sí, el porque trabajo sí sí, está. sí, porque yo Ah, acá esto es viejo y parece que yo me olvidé lo arregló, cambié, ya me dijeron los chicos, así que ahora lo ponemos. listo, dale. ¿Y el género cuál sería en este caso? Yo puse artículo de divulgación, no sé si estará bien. Eh, Mm, los demás que Histórico. pusieron. ¿Cómo? Informativo. de Bueno, noticias. Histórico. eh, bueno, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo, tenemos de todo. Lo voy a poner para acordarme que estaba acá. Bueno, a ver, vamos por partes. Informativo. Informativo no es un género. Informativo es, ¿vieron cuando hablamos de las secuencias narrativas? Eh, piénsenlo así. Yo quiero informar algo, ¿no? Les quiero informar algo a ustedes. Entonces, supongamos que les quiero informar algo sobre lo que piensa Binet y Montessori. Artículo, perdón. Artículo informativo. No, bueno, escúchenme lo que les digo. Supongamos que yo les quiero informar algo a ustedes sobre lo que piensa Binet y Montessori sobre la inteligencia. Entonces, voy a informar qué es, pasar una información, ¿no? Pero yo tengo que decir, bueno, ¿y cómo les informo? A ver, ¿cómo lo hago? Puedo escribir una biografía de Binet, ¿no? Y una de Montessori. Hago un cortito y en la biografía le pongo lo que piensan. Les puedo mandar un mail con la información de Binet y de Montessori. Puedo hacer una infografía. ¿Qué es una infografía? ¿Vieron esas que tienen dibujos y poquito texto, dibujo y poquito texto? Puedo poner la cara de Binet y poner algunas oraciones, la de Montessori, poner... O sea, yo puedo elegir en qué formato yo voy a meter esa información que quiero darles, porque ustedes me están diciendo informativo, yo quiero informar. La biografía es informativa, el mail es informativo, la infografía es informativa, entonces no me sirve. No es género, informativo no es género. El género es el envase donde lo voy a meter. Entonces yo digo, a ver, bueno, la información la paso en una infografía. Género, infografía. La paso en una biografía. Género, biografía. La paso en un relato histórico. Género, relato histórico. O sea, el género es la forma que yo elijo para informar, para narrar, para lo que sea. ¿Entendés? Entonces, un mail es un género. Un cuento es un género, una biografía es un género, un relato histórico es un género, un artículo de divulgación es un género. Ahora, un artículo de divulgación, por lo general, es de divulgación científica, se cuenta algo generalmente que se descubrió o que se sabe. Acá, esto es algo que ocurrió. Se relata lo que ellos hicieron, tanto Binet como Montessori, y lo que pensaban.
Entonces esto Artículo de opinión. Mm. no, de opinión, Un cuando relato es un histórico. cuando es un artículo de opinión, ojo con esto, que nosotros no los vemos, porque si es de opinión, vamos a tener, es más difícil, porque es un texto argumentativo, que el escritor da su opinión y trata de influenciar en los lectores para que acepten su opinión. ¿Entienden? Entonces yo te digo mi opinión y trato de convencerte para que vos estés de acuerdo conmigo. Yo los voy a hacer muy simple esto. Yo voy a tomar dos géneros en el examen, uno de dos. O biografía o relato histórico. O biografía o relato histórico. Artículo de opinión no lo vimos. Es más difícil. Es un texto argumentativo y el texto argumentativo es complejo y se necesita mucho tiempo para verlo. Es complejo en español también. Entonces, eso no. Así que ustedes van a tener que, en el examen, Profe, ¿le puedo pedir discúlpame, que sí, en el examen van a tener que determinar si es una biografía o un relato histórico. Porque de esos dos va a ser. Sí, ¿qué quieres pedirme, Melda? profe, vio que usted está dando todo como las características de los géneros, el de la biografía, ¿cómo sería, profe? Perdón. La biografía tiene como características que cuenta la vida de alguien, que está narrando, es una secuencia narrativa, el relato histórico también, porque nos cuenta algo, narra algo. Narra en la biografía la vida de alguien. Tiene un orden cronológico en ambos, el relato histórico también. Un orden cronológico, es decir, supongamos que yo tengo la biografía de Colón. Voy a empezar diciendo cuándo nació, voy a hablar de su infancia, después voy a hablar de cuándo empezó con sus viajes y después voy a terminar diciendo cuándo se murió. No empiezo como en una película que puede empezar por cuando se murió y después hace un raconto. No, la biografía no es así. La biografía lleva un orden cronológico. Hay palabras que indican cuál es ese orden. Hay fechas, hay marcadores textuales, marcadores temporales, marcadores que nos va a decir 2 años después, ya sabemos qué es pasado, ¿entienden? Después de su primer viaje, ya sabemos en qué orden ocurren. Esas son las características de la biografía. El relato histórico también pasa lo mismo, sigue un orden cronológico. Si ustedes leen un relato histórico que se llama El descubrimiento de América, ¿cómo va a empezar? Y va a empezar contando primero cómo se prepararon para salir, después cuando zarparon, después lo que encontraron primero, después y el descubrimiento verdadero va hasta el final. No empieza al revés. Así que ustedes, por género, recuerden que acá cuenta lo que Alfred Binet y Montessori hicieron, porque vieron que de Alfred Y Binet cuentan cuando él era chico y lo que le pasó con la profesora y todo eso. entonces, ¿Mm? estoy confundida. Entonces, ¿cómo Eso es un detectamos la diferencia entre los dos? Porque en relato, sí es casi... el relato, la Es biografía, la... la biografía es la narración de la vida de alguien. El Listo. relato histórico es otra cosa. Si yo te digo, por ejemplo, Sí, Cristóbal Colón, sí, bueno, la vida de Cristóbal Colón, eso te va a contar la vida de Cristóbal Colón. ¿Qué va a contarte? Ahora, si claro. yo te digo, el descubrimiento de América, por ahí no te cuenta nada de Colón, ni quién eran los padres, ni nada de eso. No, te va a contar Ah, cómo lo listo, listo, listo. descubrió. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Sí, 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 Esa ya es la está, ya está. diferencia. Nada más Ahí que está. eso. Listo, profe. Bueno, Gracias. después, acá, cuando yo les pido que, como no tiene subtítulos, yo digamos como que les inventé unos subtítulos para que ustedes encuentren de dónde a dónde iba cada cosa. Dónde habla de Binet solo, dónde habla de Montessori solo y dónde junta a los dos y los compara. Acá si lo vemos, miren, cuando empieza a hablar de un chico adolescente, un varón. Seguimos mirando en las otras oraciones y acá aparece Binet. En la otra, estoy mirando las primeras oraciones, miren, Binet otra vez. Acá dice his.
que es de él. Alfred Binet. Binet acá. Binet acá otra vez. Binet acá. He, que es Binet. O sea que todo esto, hasta ahí donde yo puse hasta acá Binet, habla sobre Binet. O sea que serían las ideas de Binet, de Alfred Binet. ¿Cómo me doy cuenta que ahí termina? Y miren acá, dice, in Italy, a woman. Chao. Dejó a Binet y se fue a Montessori, que es una mujer y que es de Italia. Y miremos, acá dice female, female es femenino. Después acá dice she, acá dice Montessori, acá dice los estudiantes de Montessori, acá, o sea, que ven que sigue hablando de Montessori. En cambio, acá ya dice Binet and Montessori, los unió. Después dice they, después dice they. ¿Quiénes son estos they? Binet y Montessori. They, todo, acá otra vez Binet y Montessori, quiere decir que en toda esta última parte se habla de las similitudes y diferencias de Binet y Montessori. Se contacta, se comparan. Esa sería la división que yo les pedí al principio. ¿Mm? Se corta en un minuto. Vamos a cortarlo y volver, porque quiero mirar esta última parte, porque acá está algo que quiero que chequemos. Corto y volvemos. Bueno, bueno. Bueno, Ok. profe. Y con eso. Bueno, vamos esperando un poquitito porque están entrando. Bueno, Profe, entonces, sí, te escucho. ¿puedo aprovechar para preguntarle una cosita de un cuestionario anterior? Dale. Creo que es en el primero, el obligatorio de la clase 10, el primero, el último punto, aparece vacío. Me marcó que estaba mal, porque obviamente no había, no sé si yo no lo entendí o algo, pero dice en este fragmento y no dice nada. Dice para elegir opción correcta, pero no dice sobre qué. ¿Cómo? A ver, decime, porque vos sabés que últimamente el campus está andando tan mal Claro, me que pareció tuvimos raro, tanto porque problema con el campus. Decime sí, que clase 10 me dijiste, ¿cuál sí, es el primero, el número uno. el número uno? Sí, la última pregunta de todas. No me dice qué tenía que hacer. Ah, pero es un cuestionario, ¿no? Mira, no lo puedo abrir. Sí, sí, Ahí abrió, ahí abrió. A ver, espera. Bueno, vos sos Celeste, ¿cuál es tu apellido? Farías. Farías. A ver, ay, acá, ¿por qué no me apareces? ¿Lo hiciste esto? Capaz, Sí. sí, capaz aparezco como Daniela. Ah, acá está, acá está, acá está. No, Ok, no. A ver, espera que lo estoy abriendo, ¿eh? bueno. En la 10. Ah, me parece que estoy, no estoy. Sí, el de los verbos, ¿me estás diciendo?
Eh, no, no tiene pregunta 10, es hasta la 8. No, no, pero es de la clase 10. Sí, Es el de los verbos. sí, el número 1, había 2 para hacer. Espérame un poquito. Ahí te lo estoy compartiendo. Claro, dice ¿Cuál es en el que este me decís? fragmento ese mismo y no dice nada. No sé si yo no lo entendí o si ¿Cómo faltó que no dice ponerle, nada? En este fragmento hay un ejemplo de acciones pasadas finalizadas en pero, negativo, no hay un ejemplo finalizadas o hay un ejemplo de acciones pasadas finalizadas en el pasado. pero ¿a qué se El refiere? fragmento es este, que ya lo tenemos acá. ¿El anterior? Este. Todo es acerca de este fragmento, Ah, ahí ¿no? está, ok. A mí me ¿Entendés? pasó Todo lo es mismo, acerca. profe. ¿No se dieron cuenta? No, Sí, a mí porque me cada pasó lo mismo. uno, claro, cada Mm, uno tiene su propio fragmento o su propia cosita, entonces no sé, no entendí yo que era al fragmento de la primera pregunta. pero es que es el único fragmento que hay. Claro, pasa que A como ver. pregunta, cada una tiene su fragmento propio o una frasecita o algo, yo dije, bueno, ¿Ustedes esto lo ven todo junto o lo ven en hojas separadas? no, todo junto aparece. Ah, bueno, aparte no me deja cambiar nada. Claro, no, Pero bueno, bueno, está bien, era eso. lo que puedo hacer después es poner en el fragmento anterior, para que se Claro, den de la pregunta cuenta. 1 o así, porque sí, Claro, me porque confundí un poco. se confundieron por eso. Bueno, bueno, yo Claro, intento cambiarlo, pero no me, tengo una bronca con esto porque no sé qué es lo que pasa con el campus y no me deja modificar nada. Pero bueno, lo tengo en cuenta. Pero claro. entendiste lo que te quiero decir, Sí, ¿no? sí, 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 Esto sí. que está acá es lo que sigue acá en los 3 puntos y se Claro, era refiere al de la pregunta 1. fragmento primero. Claro, Claro, bueno, claro. buenísimo, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, entonces, a ver, no hay nadie esperando, ¿no? No. Bueno, seguimos entonces, porque quería que miráramos la última parte. Acá. Entonces, esta última parte que después de leer, nosotros acá tenemos un fragmento. Ya acá tienen ya la respuesta, pero justamente acá, miren que yo dejé este texto, esta pregunta, que en realidad era un tema que no habíamos visto, que es lo que vimos hoy. Fíjense que esto es voz pasiva. Ven que tiene una forma del verbo be y un participio pasado. ¿Ustedes qué respondieron a esta, los que lo hicieron? ¿Quién realizó la acción que expresa la frase verbal en negritas? ¿La contestaron esa? Los Sí, yo puse estudiantes más, había puse puesto. los estudiantes. Claro, pusieron los estudiantes. Bueno, entonces, ahora lo que lo saben, fíjense que acá dice, algunos estudiantes hicieron un progreso más lento que otros, o hacían, o tenían. Cuando los estudiantes quedaban 3 niveles atrasados, eran etiquetados como retardados o retrasados o algo así. Entonces, este day se refiere a los estudiantes, a estos que se quedaban 3 niveles atrás, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros miramos acá esta estructura que tiene el verbo be y el verbo participio pasado, esto quiere decir etiquetar. ¿Quiénes los etiquetaban a los estudiantes? Los estudiantes. Los teachers, los niveles. Pero lo dice acá, No, no se No, no lo menciona. dice. porque Ahora para sí. que lo dijera tendría que decir by the teachers. O sea, nosotros nos damos cuenta por el contexto, es lo que yo les decía antes, pero acá no se menciona en esta oración. ¿Ven? Por eso yo puse que la que corresponde no se menciona en esta oración. ¿Mm? Así que así va a estar lo de la voz pasiva. Cuando yo pregunto quién realizó la acción, ojo, presten atención si es activa o es pasiva. Primero tienen que ver si es activa o pasiva, pues yo puedo preguntar
Por ejemplo, ¿quiénes se atrasaban 3 niveles? Esto, y bueno, como esto no es voz pasiva, van a decir los estudiantes. Acá, los profesores no sabían qué hacer con ellos. ¿Quiénes no sabían qué hacer con ellos? Este es el verbo, pero no es voz Los pasiva. No es voz pasiva. Entonces, los profesores sería la respuesta. ¿Mm? Bueno, esta otra dice No, them. Sí. pero en ese caso, si no está vi igual, o sea, hay que ponerlo, no. Acá no está be, por lo Claro. tanto es voz activa, no es pasiva. Entonces, si es activa, el sujeto Sí. es el que hizo la porque- acción. Claro, porque muestra eso. El sujeto hace la acción. En el caso ese es los profesores. Exacto. Exacto. Entonces, eso es. Cuando ustedes se dan cuenta que es pasiva, si esta es la estructura, este no hizo nada, es pasivo. El sujeto que está adelante no fue. Lo tienen que buscar por otro lado. Si estaba ahí está. Si no, no se menciona. Ahora, si ustedes se dan cuenta que la estructura no es de voz pasiva, porque acá no tiene ningún be ni ningún participio pasado, entonces eso es activa. Y si es activa, el sujeto es activo, quiere decir que ese es el que lo hace. ¿Quiénes no querían? Los profesores. ¿Quiénes hicieron tenían poco progreso? Algunos estudiantes. ¿Quiénes se quedaron 3 niveles atrás? Los estudiantes. Porque estos verbos no tienen la forma de voz pasiva. Ahora, este sí. Entonces, este que está acá, este they, que son los estudiantes, no es el que hizo la acción. No eran ellos los que ellos mismos se etiquetaban como retardados. Ellos no. A ellos los etiquetaban como retardados. ¿Entienden? Bueno, vamos a este them. ¿Qué pusieron acá? Acá dice los profesores, bueno, acá ya lo tienen. No que no sabían qué hacer con ellos. ¿Con quiénes? Con estos estudiantes que se quedaban atrasados 3 niveles y que ellos consideraban retardados. No sabían qué hacer con ellos. Acá la respuesta es los estudiantes. ¿Ustedes pusieron eso? Sí, ahí sí, profesor. Bueno, bien. Ahora vamos a esto. Esta tiene however. However, yo acá lo puse, es un conector de contraste, lo puse acá. Entonces ustedes tienen que ver cómo, tienen que ir leyendo esto y ver cómo lo explican para que se note que hay un contraste. El contraste tiene que ser claro, como decir, por ejemplo, él se apuró mucho, pero llegó tarde. Ahí hay un contraste. Se apuró mucho, pero como contraposición a eso llegó tarde. Si ustedes ponen dos ideas y ese contraste no está claro, se equivocaron. Léanlo ustedes antes de entregar. Entonces, por ejemplo, acá, yo digo, en ese momento los profesores querían que los estudiantes struggling es como que luchaban. ¿Que luchaban para qué? Luchaban para aprender, lo que no podían, no llegaban. Los quería afuera de sus clases. Es decir, no los querían sacar. Esos eran los profesores de ese momento, de esa época. Sin embargo, Binet, acá vamos a ver que Binet tenía una idea contraria de esto. Entonces va a decir algo contrario, no va a estar a favor de que los saquen del aula, de que se deshagan de esos chicos porque decían que eran retardados. Entonces, ¿qué dice Binet? Binet veía o consideraba a la inteligencia como una habilidad que se desarrollaba con el tiempo y se nutría con el tiempo. Es decir, si estaban 3 niveles atrás, por ahora estaban, pero después podían llegar a ponerse en otro nivel superior. No eran retardados y no había que sacarlos. Y ahí está el contraste. Ahora, esto de los estudiantes luchando, no podemos decir eso, porque ¿qué quiere decir? Entonces tenemos que explicarlo de una manera. Fíjense cómo lo puse yo. En aquella época, los profesores querían sacar de sus aulas a los alumnos con dificultades. ¿Qué quiere decir que estaban luchando? Y los que no podían, no llegaban.
Acá dice dificultades y no lo dice, pero no importa, porque por eso insisto en que no tiene que ser una traducción literal, es lo que ustedes expliquen. Entonces, ¿qué pasa? Binet, como contraposición a eso que pensaban los profesores de esa época, Binet consideraba que la inteligencia era esta es un poco más eh, literal, ¿no? Era una habilidad que se desarrollaba o se cultivaba con el tiempo, que sería esta última parte. En acá, cuando yo pregunto esto de si esto ocurrió cuando, antes o después, ojo, estoy preguntando tiempos de verbo. Esto es lo mismo cuando ¿se acuerdan cuando vimos? Yo les dije, cuando yo llegué al cine, la película ya había empezado. Entonces yo les voy a preguntar, ¿la película empezó cuando yo llegué al cine, antes de que yo llegara al cine o después de que yo llegara al cine? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Es mirar los verbos. Acá tengo un tiempo que están pasado pisado. Los congresistas o los congresales pidieron visitar o quisieron visitar las clases de Binet. Y el otro tiempo de verbo es become con had. Está ese now ahí, pero que bueno, es lo mismo que si no estuviera. Vamos a sacarlo para que no nos confunda. Entonces tengo acá had become. Entonces, de estas dos, ¿cuál tiene la forma de la acción que ocurrió antes que otra? Eso tienen que saber las fórmulas. ¿Cuál es la que indica que una acción fue anterior a la otra? Si yo digo cuando llegó al cine, la película ya había empezado, ¿qué pasó primero? ¿Llegué Llegó al cine. o había Llegaste al cine. empezado? ¿Qué pasó primero? ¿Llegué o había empezado? O sea, de esos Había dos tiempos de empezado. verbo. Bueno, Había empezado. entonces, cuando ustedes encuentran había con el had y el otro verbo atrás, el participio pasado, esto ocurrió primero, siempre, que esto. Porque acá dice, los congresistas o los congresales pidieron o quisieron visitar las clases de Vines, las cuales se habían convertido en una escuela. Ya se habían convertido antes de que ellos quisieran verlas. Entonces, esto pasó primero. Esto tienen que estudiar la estructura. Esta de had become, cuando miren las fórmulas que nosotros escribimos el otro día, dice acciones que ocurrieron antes de otras acciones pasadas o de un tiempo determinado del pasado. Esto ocurrió primero que esto. Primero se convirtió en una escuela, después ellos pidieron ver las clases. Tienen que repasar las fórmulas. Eso acá que habían puesto. ¿Se equivocaron acá? No. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Profe, ¿está compartiendo? Ya no comparte pantalla. No, no está. No. ¿no lo ven? Yo no lo veo. Sí, Yo sí. sí lo veo. Sí, Ay, se ¿qué ve. pasó? Algo toqué. Ah, porque yo, No veo. qué susto. Bueno, qué susto, digo, ¿qué pasó? Acá me sale como que lo estoy compartiendo. Pero bueno, entonces, más o menos esto es, chicos, lo que ustedes tienen que prestar atención para el después de leer. Los tiempos de verbos, la voz pasiva, los referentes, los conectores, pero igualmente, dejo de compartir, igualmente, ustedes en la clase 13, que es la próxima, van a tener, yo ahora en esta clase, ahora voy a abrir la clase de hoy y les voy a dejar para que lean el texto no, en la clase, en realidad la explicación de la voz pasiva, del cuadernillo, y para que hagan el trabajo práctico de la voz pasiva, que es esto que vivimos hoy. De quién hizo la acción y todo eso. Ahora, cuando para la clase del sábado próximo, 22,
ahí tienen otro texto como este, así, bueno, distinto, porque es una biografía, con una guía. Y el mismo día abro las respuestas. Entonces ustedes las hacen tranquilos y después las corrigen. Y si encuentran dudas, así, similar, las actividades van a ser similares, no igual porque el otro va a ser un cuestionario, pero los temas van a ser esos que ustedes encuentren en este que vimos y en el de la clase 13. ¿Ok? Ok. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ya Profe, ahora sí. yo tengo una duda, que, o sea, con todo lo que expliqué al principio, me mareé un poco. ¿El recuperatorio del 6 es oral? ¿Vos qué notas tenés? El 5. Tenés un 5. Bueno, vos con ese 5 ya no podés promocionar. A ver, Sí. escuchá, no te agarre el ataque. Es decir, porque por más que te saques un 10 en el segundo, el 5 te corta la promoción. Porque Sí. vos para promocionar tenés que tener un 6. La única manera es hacer un recuperatorio para promoción. Sí. Pero para hacer los recuperatorios para promoción sí van a ser horarios. Listo. Bueno. Bueno. ¿Pero todos juntos? O sea, ¿todos los que recuperan o aparte? No, uno por uno, ¿no? Ah, o sea, usted va a poner un horario para cada uno. Claro. Dentro de la clase, digamos. Los sábados, De- del sábado. de- Listo. dentro del horario de la clase. Listo. Pero Ah, hay que estudiar, ¿eh? Tienen que Bien. estar absolutamente seguros de que saben, porque después me ponen a mí como una loca ahí tratando de que no les vaya mal y ya no sé qué hacer y le digo, ¿estás seguro que querés? ¿Estás seguro? Y siguen equivocándose. Y bueno, entonces, Pará, eso tienen y que si no rendimos estar el seguros. recuperatorio, Y ¿qué si no hacemos? rinden al ¿Vamos a integrador, integrador? claro. ¿Y el integrador no es oral? ¿Cómo? El integrador no qué? es oral. No es oral. No, es un cuestionario. Ah, listo, está bien. Está bien, listo, está bien. Bueno, ustedes no se preocupen todavía por eso, ahora preocúpense por el segundo parcial. Bueno, Así que miren todo esto, ahora voy a abrir la clase, así ya pueden bueno, ver qué es lo que tienen que leer y después hagan el ejercicio de la voz pasiva. No, esperen un minuto, no se vayan, un ¿El segundo. ejercicio ese de la voz pasiva es para entregar hoy? No, tienen una semana. Ah, está bien, Ahora para. tenemos que hacer la del presente, digamos. No hay para presente. Hoy no hay para presente. Espérenme un minutito porque, a ver, espérenme un segundo. Hoy no hay para presente. Ya tomé el presente. Los que estaban acá ya están anotados. ¿Eh? Bueno, Bueno, ya profe. está. Profe, Listo, entonces. ¿le puedo hacer una Sí. consulta? Ujú. Eh, Sí, te escucho. sí, porque yo tengo la nota del primer parcial, pero no me aparece en el Sí guaraní. Eso ya es un No las problema. puse todavía. Ah, perdón. No es un problema. No las puse para nadie. Todavía no las subí. Ah, Las está bien. subo después, pero vos fíjate lo que yo te puse en el último ejercicio del cuestionario. Esa la no. Ah, no, está bien. Pensé que estaba andando mal, por eso era. Nada más. Anda mal, pero todavía no la subí. No, ok. profe, Así hay que una no se consulta. preocupe. Los cuestionarios del parcial, ¿sí los revisó usted, no? ¿O fue automático también? ¿O usted revisó uno por uno? El porcentaje que sale Sí. es automático. El porcentaje sale automáticamente, yo no saco las cuentas. Lo que hago, Sí. yo lo miro, por supuesto, Sí. y después tengo que seguir, de acuerdo al porcentaje que ustedes les da, la tabla que
pide el departamento de inglés para poder poner la nota, porque vieron que no corresponde al porcentaje que ustedes tienen ahí. ¿Entienden? Vieron que yo les puse ahí al principio, que la nota no corresponde al porcentaje que ustedes tienen en el cuestionario. Sí. O sea que yo tengo que seguir la nota. Por ejemplo, para sacarse un 4 tienen que sacar un 55. Si sacan 40 es un 2. ¿Entienden? Pero Claro, bueno, eso me pasó a mí por un poquito nomás, no ¿cuánto te llegué. sacaste? 75 creo que era, no me acuerdo. ¿Cómo? Pero ¿75? creo que era así, pero era poquitito que me faltaba. ¿Para qué te faltaba poquitito? 65, digo, algo así para el 7. No, sí, para que sea 7, se tienen Sí. que sacar 75. Te faltaban 10 puntos. Porque no va con el número, ¿entienden? Para el 4 tienen que sacarse 55. Para el 7, les digo eso más o menos para que tengan una idea, 75. Así que Y bueno, la participación en clase también, que cuente algo. no, la participación en clase no cuenta como para el examen. Profe, ¿y los TP no suman nada? ¿Los TP, los trabajos prácticos que vamos haciendo, no aportan nada? Los TPs son para dar el presente. Está bien, está bien. Yo no tomo en cuenta lo que ustedes se sacan en esas ejercitaciones, porque para mí esto es una forma de practicar y de darse cuenta de dónde tienen las dificultades. Y por ahí en la primera vez que ustedes hacen el ejercicio, no lo entienden muy bien y por ahí no les fue muy bien. Por ejemplo, ahora ustedes leen la voz pasiva y la primera vez que lo practican por ahí se equivocan. Y después cuando ven la respuesta dicen, sí, ahí me di cuenta. Entonces, ¿qué? Yo le voy a bajar la nota por eso, si no les tengo que empezar a bajar la nota por eso. Claro, terminan copiándose los exámenes, a ver, dame el otro porque la nota, porque se lo hace uno, se lo hace el otro, y se vuelven locos y no practican nada. Entonces a mí no me interesa eso, a mí me interesa que ustedes practiquen con eso, vean a dónde se equivocan. 72-28, que es un 6 eso. Sí, porque tiene que ser Así 75. era. Sí. Con unos pelitos. Estabas por ahí, estabas cerca. Bueno, ahora la próxima, pero si tenés un 6, la próxima te sacas un 8 y ya te quedas con Bueno, ojalá Dios quiera. Y mi cabeza esté tranquila. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Bueno, no sé cuándo. Porque ya la próxima no es virtual,